Pues ya son las 8. Buenos días, bienvenidos. Vamos a practicar nuevamente una respiración que es como una respiración muy básica para aprender a meditar y pues es como ir adentrándonos en el estar dentro de nosotros mismos. El día de ayer con Mariela alguien preguntaba de cómo respirar, cómo saber cuál es la manera correcta de respirar. Es algo que hemos estado viendo aquí, pero pues bueno, voy a dar los pasos nuevamente y es sentarnos con la espalda derecha para que circule la energía por la espalda, por la columna vertebral, con los pies bien plantados en el piso. Si necesitan ponerse en la orilla de la cama, del sillón, para que sus pies estén bien plantados en el piso, y poner las manos sobre las piernas. Hay un mudra muy sencillo si quieren poner el Jan Mudra, que es el dedo índice y el pulgar juntos y los demás hacia arriba. Es Jan Mudra, y entonces así pueden ponerlos también sobre su regazo. Y en cuanto a la respiración, es muy importante observar, como les decía, que cuando empiecen pongan sus manos sobre su abdomen para saber que al inhalar se infla el abdomen, es decir, es el diafragma el que se abre y se cierra. Entonces, al inhalar, yo observo que mi estómago se expanda y al inhalar se contrae. ¿Ok? Entonces con esa respiración vamos a hacer esta meditación de 4 tiempos. Voy por mi cuenco para que puedan oír el sonido. Permítanme. Ok, entonces tomamos nuestra postura. Empezamos a inhalar y exhalar. Observamos cómo entra y cómo sale el aire por nuestra nariz. Cerramos los ojos y empezamos. En este primer estadio lo que voy a hacer es hacer contacto con mi cuerpo. Voy a hacer un escaneo de abajo hacia arriba. Cómo están mis pies, mis gemelos, mis rodillas, mis piernas, mi abdomen, mis glúteos, mi espalda, mi plexo solar, mi pecho, mis manos y brazos, mi cuello, mi cabeza, mi frente, mis pómulos, y sigo haciendo ese escaneo. En este segundo estadio voy a inhalar y al terminar de exhalar voy a contar 1. Inhalo, exhalo por la nariz y cuento 1. Y sigo contando hasta 10 al finalizar la respiración.
Ahora voy a hacer mi inhalación. Al momento de hacer la inhalación, cuento 1, hago la inhalación y después la exhalación. 1, y así hasta el 10. Y en este último estadio me centro en cómo entra y sale el aire por mi nariz, sin hacer otra cosa. Simplemente permanezco atento a cómo entra el aire en la inhalación y a cómo sale en la exhalación. Inhala y exhala profundamente. Una vez más. Poco a poco, cuando esté bien para ti, y regresando a este lugar, a este espacio. Y cuando estés bien para ti, puedes abrir los ojos. ¿Cómo están? Buenos días, Nancy, Zuli, Maritza, Giovanni. Pues ya llegamos al día 11. Estamos pasando la mitad del reto, exactamente a la mitad, y te quiero felicitar porque muy pocas personas tienen ese compromiso consigo de todos los días levantarse, estar presentes, hacer algo por ellos. Casi a la mitad las personas es cuando empiezan a pues abandonar, a dejar, y pues te felicito por estar aquí. Muchas gracias. Hoy vamos a hacer 2 ejercicios que a mí me gustan mucho y que están hechos para calmar la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿De dónde viene la ansiedad? La ansiedad, pues, es una parte que deriva de la incertidumbre. La incertidumbre es no saber qué pasa o qué va a pasar. Y eso nos genera ansiedad, nos genera angustia. Angustia se angosta, o sea, el aire, los canales del aire se angostan, se estrechan, entonces es difícil respirar. La ansiedad es más una cuestión de emoción, de una creencia en que algo está sucediendo.
Al final ambas impactan en el estado físico y anímico de la persona, pero aquí lo importante es reconocer que la incertidumbre, que es la que genera ese tipo de emociones, es algo natural de la vida. O sea, el no saber qué va a pasar mañana. Nadie lo sabemos, ni en el siguiente instante. Entonces vivir pensando en qué es lo que va a pasar, a qué cosas te puedes enfrentar, pues es una lucha innecesaria que afecta al cuerpo, que al contrario de las hormonas de felicidad, genera hormonas del estrés. Entonces esto hace que nos enfermemos y que hagamos estos círculos viciosos, como ya les he platicado, de me angustio, no puedo hacer cosas, no puedo avanzar, tengo pensamientos catastróficos, y es una parte natural del ser humano de irse hacia lo negativo. Si estoy pensando en lo que puede suceder, generalmente me voy a lo catastrófico, a lo malo, a lo que puede ser dañino. Entonces es aprender a través de la meditación, del mindfulness, y ahorita les voy a enseñar, hay muchas, pero bueno, hay dos que a mí me gustan mucho, y que te ayudan como a detenerte, a hacer un alto, porque uno puede seguir y seguir y seguir y seguir, y seguir todo el día pensando, generando esas hormonas del estrés, y después no entender por qué me siento mal. Entonces aquí es como aprender a observar mis resultados, a qué resultados me lleva esa ansiedad, esa angustia derivada de la incertidumbre. Que me quitan la paz, o sea, eso es algo de lo más inmediato, me quita la paz, no me deja estar bien. Y ahorita que ya estamos a punto de regresar, pues es muy común que muchas personas tengan mucho miedo. Y pues hay que seguir cumpliendo con las reglas, y pues quédate en casa, si tienes que salir, pues protégete. Pero más allá de lo que te tienes que proteger en comunidad, pues te digo, esta parte del sistema inmune, que se le llama el sistema inmune psicológico, y que es ahí donde está nuestra capacidad de qué hacer con eso que está pasando. Si sé que soy una persona que tiende a tener ese tipo de pensamientos, a angustiarme anticipadamente, a estar proyectando el futuro, entonces es aprender a parar la mente, observar tus pensamientos sin juicio, o sea, sin juicio. Si notas que tu pareja se va a ir a su trabajo y empiezan los pensamientos, así hay una técnica muy buena que se usa para, eso lo vamos a ver en uno de los pensamientos, pero viene muy ad hoc aquí, es cancelado. Cuando viene un pensamiento catastrófico, tú tienes esa capacidad de observarte y en ese momento decir 3 veces, cancelado. Y ahí se para la mente, porque la mente, su función es trabajar. Y siempre está trabajando, siempre. Ella obedece, dice, yo tengo que pensar, piensa. Y piensa en relación a lo que lo hacemos cotidianamente. Entonces, si yo cotidianamente tengo pensamientos de angustia, de miedo, de desesperación, en cuanto viene una idea, voy a ir en el sentido en el que estoy acostumbrada a pensar. Si yo aprendo a ver esos pensamientos, a observarlos sin juicio, entonces puedo detenerlos, y al momento en que lo detengo, se para la energía que genera ese pensamiento. Recuerden que, como les he dicho, los pensamientos son energía, y yo puedo tener pensamientos que eleven mi frecuencia o pensamientos que la bajen. Esa es mi elección. Todos los días yo elijo, a cada momento yo elijo. Hasta cuando decido no hacer nada, estoy eligiendo no hacer nada. Entonces ahí yo soy quien decide hacia dónde me voy. Entonces, si comúnmente tengo esto, el primer paso es observarte, aceptarlos
y decir cancelado, cancelado, cancelado. Incluso si lo haces así con una especie de tijeras, como que estás cortando el pensamiento, pareciera algo que o te puede hasta dar risa, pero créeme que esto funciona. Esto está comprobado, esto se usa en PNL, en programación neurolingüística, en hipnosis, este tipo de situaciones para cortar pensamientos negativos y que te bajan la energía. Entonces, este es uno de los primeros pasos. Pero no me quiero adelantar. ¿Qué pasa con la ansiedad? Primero vamos a saber si yo puedo detectar que tengo ansiedad o no. Y como te digo, la ansiedad es la respuesta de la incertidumbre. Y la incertidumbre es cómo me vivo yo ante los eventos del futuro. Soy de las personas que confía y que sé que siempre va a pasar lo mejor. Soy de las personas que confía, pero algo rápido me saca de ese estado. Soy de las personas que se la vive rezando y pidiendo porque no creo que me vayan a hacer caso. Soy de las personas que todo el tiempo está pensando en cómo va a solucionar eso catastrófico que va a suceder. Porque aparte, o sea, somos bien creativos. Y hasta imaginamos los colores, lo que va a pasar, quién está ahí, y también nos creemos Superman y generamos una historia y que nosotros vamos a salvar y vamos a hacer y vamos a quitar el mal. Entonces no necesitamos llegar a todo eso, porque al final, si esa ansiedad, si esa angustia, tiene un efecto nocivo en tu cuerpo a través de las hormonas del estrés. Y eso baja muchísimo tus defensas. Entonces, como te decía, hay un sistema inmune que es en relación a todo lo físico, a todo lo que vas a hacer en cuestión de alimentos, ejercicio, sueño, pero hay ese sistema inmune psicológico que depende muchísimo, y tiene más impacto, porque estos son cosas que tú haces físicas. O sea, voy, me hago mi té, voy, me compro mi paprika, mi cúrcuma, mi jengibre, me hago mi tecito, en la noche también. También vamos a tener nuestra clase de Ayurveda, que bueno, a mí me súper encanta, y la chava que lo da es una muchacha que de verdad vive el Ayurveda. Pero bueno, no me voy a adelantar. Todo eso tú lo haces a nivel físico, y si eres disciplinada o lo que sea, o tienes esa intención de estar bien, pues vas y lo haces. Pero todo lo demás es inconsciente. Esta parte psicológica, esta parte que depende más allá de ir a hacer, es de una voluntad interna de hacer cosas diferentes. Ahí tenemos que estar como muy pendientes. Aquí la meditación, esta meditación que hicimos ahorita, es de las más básicas. Que si tú no sabes meditar, que si no sabes, nunca lo has hecho, no te preocupes. Es paso a pasito. Acuérdense que pequeños pasos, grandes beneficios. Entonces, esta es una meditación muy básica, que por hacer 4 cosas durante un periodo muy pequeño de tiempo, hace que estés concentrado en ti, en lo que está pasando, en ir contando al final, o esperando que termine la exhalación para contar, o ir observando cada parte de mi cuerpo, y ver cómo entra el aire y sale por la nariz. O sea, todo eso son como actividades pequeñas, cortas, que te permiten estar presente en ese momento contigo. Y con la repetición de esto, si diario haces esto, aunque sea 5 minutos, vas a empezar a notar cambios, vas a empezar a darte cuenta cómo puedes observar los sucesos y empezar a saber que esos no eres tú, que esos pensamientos catastróficos, repetitivos, de miedo, no eres tú, ni resuenan con tu esencia, que está conectada con un ser divino. Entonces, es primero observar en dónde estoy, en qué nivel de incertidumbre, de angustia me encuentro. Cuando empiezo a sentir así, acuérdense, angustia, se angosta todo nuestro sistema respiratorio y empezamos a sentir contracciones.
Entonces es observarnos en dónde estoy. Y como te lo he repetido muchas veces, esto es sin juicio. O sea, de verdad, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con las herramientas que hemos tenido. Entonces es saber que hoy puedo hacer algo diferente. Y entonces para eso es este reto, para que conozcas herramientas que te lleven a hacer cosas diferentes, a encontrar nuevas herramientas, a ver opciones, a ver cómo puedo yo ir cambiando esas situaciones en mi vida y que me permitan vivir mejor. No sabemos cuándo esto va a cambiar, no sabemos cuándo va a ser diferente. Entonces, una de esas es, la primera herramienta es esta: cancelado, cancelado, cancelado. O sea, cuando tú te das cuenta que estás teniendo un pensamiento repetitivo, angustiante, catastrófico, detente y di cancelado, cancelado, cancelado. Y este te sirve para cualquier cosa. O sea, hasta si eres de los que se acostumbra a insultar, a decir, ay, qué tonta soy, ay, otra vez lo hice, ay, ¿cómo es posible que siempre haga esto? En fin, o sea, en eso, cuando tú te observas cómo te tratas, verbalmente o con la mente, igual, párate y di cancelado, cancelado, cancelado. Ese es otro tema, es en cuestión a inteligencia emocional o autoestima, pero este es algo que te va a servir siempre, 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 siempre. Y hasta cuando oyes lo que alguien está diciendo y tú ya no concuerdas con eso, no tienes que pelearte con la persona, no tienes que tratar de convencerla de tu forma de pensar. Tú puedes, al momento en que la persona está hablando, tú decir internamente cancelado, cancelado, cancelado. O si estás aquí, pones las manos debajo de la mesa donde estás, cancelado, cancelado, cancelado. Y entonces a eso le estás diciendo a la mente, este pensamiento no es para mí. Y la mente obedece. El problema es que al día de hoy ella obedece, pero con los patrones de creencias y pensamientos y costumbres que tenemos hasta el día de hoy. Entonces hoy podemos elegir conscientemente cambiar esos pensamientos y esas creencias, y una de las formas de ayudar a la mente es a través de esto. Otra, pues es aprender a ver de dónde me viene esta incertidumbre, que es muchas veces lo que vimos la vez pasada, el miedo al cambio, la resistencia al cambio. Y hay que seguir haciendo esos ejercicios. Si notas una resistencia, haz el ejercicio. Por eso les doy el PDF para que lo puedan utilizar. Ahorita del ejercicio que vamos a hacer hoy ya lo subí, pero pues sé que es difícil que lo tengan impreso. Entonces, pero bueno, pues se los dejé porque es también un ejercicio que, igual que el de la resistencia al cambio, pues cada vez que te caches teniendo pensamientos negativos o algo, puedas usar la técnica. Esta pues es muy útil, no necesitas nada y es sumamente efectiva. O sea, obsérvalo, obsérvalo. Aparte, abres ese campo mórfico, ese campo energético de quiero hacer un cambio, y eso ya lo tiene registrado tu energía, tu ser interior. Dice, ok, ahora vamos a estar atentos. Entonces, acuérdate del observador que activamos el primer día. Ahí están los videos aquí en el grupo. Busca el primer día, ahí activamos el observador, está la meditación del observador. Actívalo para que sea tu compañero de todos los días, de poderte dar cuenta en dónde estás. Entonces, hay que observar aquellos patrones que de manera automática yo tengo. O sea, y como te digo, es aquello que respondes comúnmente, ¿no? Cuando tus familiares se van, ¿qué piensas? ¿Qué dices? ¿Cuáles son tus palabras? Y como lo vimos el sábado de la gratitud, o sea, es dar gracias por lo que ya tengo. No es pedir que suceda algo, porque eso es creer que si yo pido desde la carencia, no estoy confiando en que lo voy a tener.
Si yo doy por hecho que ya lo tengo, entonces me vivo en otra vibración, me vivo en otra frecuencia vibratoria, me acerco más a las energías de alta vibración. Entonces es primero ser consciente de eso, en qué nivel estoy. Soy de los que sí confía, soy de los que confía pero pide, soy de los que no confía, soy de las que necesito estar pidiendo porque no me siento merecedora de tenerlo. O sea, ubícalo. Y entonces, ya que lo tengas ubicado, ponte en la posición de que tú quieres ver algo diferente. Hoy quiero ver algo diferente. Hoy quiero aprender a hacer las cosas de otra manera. Y como te digo, se van abriendo campos. Entonces, ya que identificaste, ya que sabes en qué nivel de incertidumbre, de angustia te vives, entonces puedes empezar a observar, esto es lo que quiero cambiar, estos son los pensamientos que ya no quiero, esto es lo que me provoca mucha angustia e incertidumbre y hoy elijo verlo de otra manera. Y eso de verdad a veces suele ser muy difícil, porque pareciera que si lo sueltas, entonces si no pides, no va a pasar. Pero como yo te digo, y te lo he dicho en estos días y te lo voy a seguir diciendo, somos energía vibrando a diferentes frecuencias. Si logramos asimilar eso dentro de nosotros, podemos hacer cambios radicales en nuestra vida, porque mis pensamientos son esa energía, mis emociones son esa energía, todo lo que vivo alrededor es energía. Y entonces, si yo vivo en bajas frecuencias, como ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan en la tablita? Que mi tablita está en verde y blanco, ¿se acuerdan? Observen dónde están. Observen si estoy en la vergüenza, en la culpa, en la apatía, en el sufrimiento, en el miedo, en el deseo, en la ira, en el orgullo. Si estoy en cualquiera de esos pensamientos, en cualquiera de las áreas de mi vida, estoy vibrando a bajas frecuencias y entonces voy a traer situaciones que vibren en esa misma frecuencia. Incluso aquí en la parte de visión de la vida, la segunda columna, miren, aquí les dice visión de Dios. Si yo estoy en la culpa, estoy en una visión de Dios rencorosa, en donde yo creo que Dios es castiga o que hay que quedar muy bien con Dios para que nos haga caso. Entonces yo tengo una visión de Dios rencorosa que no me va a permitir vivir bien. Si yo estoy, mi visión de la vida es maligna, si estoy en la culpa. Si yo estoy, por ejemplo, todavía un poco más arriba, que todavía el COVID se mueve a 57 MHz, o sea, si estoy dentro de la vergüenza, la culpa, la apatía y el sufrimiento, es muy probable que si estoy cerca de una persona que tiene, yo me infecte, porque estoy vibrando a la misma frecuencia del virus. Entonces, si yo estoy en el sufrimiento, tengo una visión de Dios desdeñosa, de ay, no es cierto, o sea, Dios no es así, no protege, ¿no? Y mi visión de la vida es trágica. Entonces, si yo quiero empezar, como les digo, el coraje, cuando ya tengo ese coraje de ya me harté, ya no quiero ver esto, ya no quiero ver un cambio, el coraje es un motor, es una energía, es una fuerza que nos ayuda a movernos de ahí, a hacer otra cosa. Entonces, a partir de ahí, ya puedo entrar en la neutralidad, en de ya todavía a lo mejor no estoy en las frecuencias altas del amor, pero ya no estoy en la culpa, en el sufrimiento, y entonces empiezo a ver la vida, fíjense, la disposición que es, después de la neutralidad viene la disposición. La disposición nos da una visión de Dios inspiradora y una visión de la vida esperanzadora. Ya me salí de esa cuestión del sufrimiento. Y bueno, la energía más alta es la del amor, en donde confío plenamente, en donde sé que soy estoy hecha a imagen y semejanza de Dios o del
energía universal, universo, energía divina en quien ustedes crean. Y siempre lo voy a repetir eso porque esto no es una cuestión religiosa, es energética. Y esta tabla es real, es total y completamente real. Y cada día más personas científicos lo han estado comprobando. En esta semana vamos a ver mentalidad cuántica y ahí voy a explicar toda esta función del cerebro, de la energía, más a fondo para que le tengamos mucho respeto a todos nuestros pensamientos y cómo condicionan la vida que tenemos el día de hoy. Entonces, ya que yo pude observar mis pensamientos, ya que me doy cuenta y soy responsable de que lo que hay en mi vida lo estoy generando yo, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis hábitos, entonces ahí yo puedo elegir cambiarlos. Antes yo no puedo cambiar nada porque no sé que hay algo que cambiar. Entonces cuando yo ya decidí qué es lo que quiero cambiar, y a veces puedo elegir una sola cosa, y con esa empieza todo una serie de cambios, porque se empiezan a cambiar los círculos viciosos por círculos virtuosos. Entonces, pues vamos a trabajar este sistema. Es un sistema se llama de el trabajo, de Byron Katie. Está el libro, lo pueden buscar. Es un libro práctico, o sea, es una pequeña parte de teoría y lo demás de práctica. De todos modos, en la hojita que les puse, ahí está el nombre del libro y del autor, ¿no? O sea, yo nunca me adjudico cosas que yo no hice. Entonces, ahí está la hoja de trabajo y consta de 4 preguntas. De 4 preguntas que me sacan de mis pensamientos repetitivos cuando tengo un problema que no puedo decidir, que no encuentro la solución, y eso es parte de la angustia estrecha, acuérdense, angosta, estrecha, y entonces impide el flujo del aire, de la sangre, y no puedo pensar igual, no puedo pensar igual. Mis pensamientos se bloquean, no encuentro la solución, pero es una cuestión física. Al momento en que yo me doy cuenta que estoy angustiado y empiezo a hacer mi respiración, como ya les decía, el simplemente hecho de hacer el simplemente de hacer esto varias veces, inmediatamente mi corazón bombea más sangre, llega más aire a mi cabeza, a mis pulmones, empiezo a tener claridad. Ese sencillo hecho de poder respirar, de ser consciente de mi respiración profundamente. Ya que yo hice eso y quiero encontrar la respuesta, vamos a usar este sistema de Byron Katie. Y consta de 4 preguntas. Yo tengo un tema y es trabajar por tema. Entonces, si son muchas las cosas que me angustia, hoy elijo una cosa y después elijo otra y otra, y así puedo trabajar continuamente. Entonces, por eso les dejé aquí, ya lo subí, ya está ahí abierto el PDF, para que ustedes puedan irlo trabajando cuando ustedes necesiten. Y como les digo, ya conforme van trabajando, lo van usando, pues se van dando cuenta de lo importante. Yo lo aprendí hace, no, pues ya como en el 88, ya no recuerdo cuando, ya tiene muchos años. Y son unas frases que hasta el día de hoy me acompañan. Cuando algo empiezo a sentir que es dañino, que no voy a poder, que no voy a salir adelante. Y como les digo, esto es algo inherente al ser humano. O sea, no podemos evitar la incertidumbre. O sea, por mucho que mediten, por mucho que hagan ejercicio, que hagan yoga, que coman bien, o sea, la incertidumbre es parte de la vida y hay que aprender a aceptarla, a integrarla en nuestra vida y saber que tenemos herramientas y que entre más mantengamos elevado nuestro sistema energético, que como les dije
¿En dónde voy a estar ante las situaciones? ¿En el ojo del huracán o alrededor? No voy a evitar que las cosas sucedan. Como hoy, por más que queramos, no podemos evitar todo lo que está sucediendo en el mundo. Y si no estamos preparados, pues vienen estas bajas de energía. Y yo he escuchado ahorita de muchísima gente que ha fallecido, y no de COVID, pero, pero posiblemente, no directamente, pero sí posiblemente por una cantidad de miedos repetitivos, de angustias, y si ya tenían enfermedades antes, pues se intensifican por estos pensamientos, por esta baja energía de miedo, de angustia. O sea, no era necesariamente el COVID, era un hecho que llegó a intensificar lo que ya había antes. Entonces, pues hay que ser muy conscientes de esto. Y estas son las 4 preguntas. Se las voy a decir y luego las vamos a ir trabajando. Entonces, les pedí que trajeran una hoja y lápiz para que lo puedan ir haciendo. Y las 4 preguntas pues ya están ahí, las pueden imprimir, la pueden pegar en algún lado, y simplemente el hecho de ver las preguntas ahí plasmadas va a hacer que lo recuerden, o que se estén atentos a eso, a crear nuevos hábitos mentales, así como creamos hábitos de salud, hábitos de sueño, hábitos en el trabajo, hay que crear hábitos mentales. Entonces las 4 preguntas son: sobre esa situación que voy a poner, ¿es verdad? ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? Y la 4, ¿quién serías sin el pensamiento? Entonces, primero pongo la situación que me conflictúa. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pablo debe de comprenderme. Y entonces mi primera pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad que Pablo debe de comprenderte? ¿Es realmente verdad que debe de comprenderte? Y no lo contestes. Simplemente deja que la pregunta impregne dentro de ti. No se trata de decir sí o no, porque nosotros ya sabemos la respuesta. Bueno, creemos tener una respuesta y por eso es que sufrimos. Entonces, ahí te quedas. ¿Es verdad que Pablo debe de comprenderme? Entonces, sobre ese problema que pusiste, pregúntatelo si es verdad. ¿Es verdad que si salgo a la calle me voy a infectar? ¿Es verdad que si tengo que ir a trabajar me va a ir mal? ¿Es verdad que mi situación económica cada vez va a ir más peor? O sea, lo que sea que tú necesites trabajar, somételo a esa prueba y no contestes. Simplemente abre ese campo energético. ¿Es verdad? La segunda pregunta: ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? En el caso de Pablo, ¿puedes realmente saber si él debe o no debe de comprenderte? ¿Puedes saber con absoluta certeza qué es lo más conveniente que él comprenda? Porque en este caso de Pablo yo puedo decir, quiero que me comprenda, pero ¿en qué o qué? ¿O no te comprende, nunca te comprende? Ah, no, pues sí, pero en tal cosa. Ah, bueno, entonces, ¿era verdad que él no te comprende? Y no vamos a responder. Simplemente vamos a observar qué pasa. Entonces, sobre lo que te hiciste, vamos a nuevamente a hacer esta pregunta. ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Y síguelo cuestionando. ¿Puedo saber que es verdad que si salgo a la calle me voy a infectar?
¿Es realmente verdad? Cualquier duda la pueden ir poniendo aquí en el chat. La pregunta 3. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees en ese pensamiento? En este caso, ¿qué ocurre cuando crees que Pablo debe de comprenderte y no lo hace? Porque si es un problema para ti, es porque tú crees que Pablo no te comprende. ¿Qué experimentas cuando alojas este pensamiento? Ira, tensión, frustración, miedo. Y cuando tienes ese pensamiento, ¿cómo tratas a Pablo? ¿O cómo vives la idea de salir a trabajar? ¿O cómo vives la idea de no tener dinero? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Si se trata de una persona, la miras con enojo, la miras con odio, la miras con rencor. Intentas cambiar a esa persona o a esa situación de alguna forma, te aferras a que sea diferente. ¿Cómo se sienten esas reacciones en tu cuerpo? ¿Cómo se siente tener ese pensamiento? ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando tienes ese pensamiento? En el caso de Pablo, del ejemplo de Pablo, tiene que comprenderme, puede ser que yo me castigue por no lograr que él sepa que me tiene que comprender. O puedo tener mucho enojo o mucha rabia o lo castigo. Si es un niño o si es mi pareja, no le hablo, no le sirvo la comida o cualquier otra cosa. Este pensamiento trae tensión o paz a mi vida. Y simplemente escucha qué va pasando. ¿Qué va pasando de ti dentro de ti cuando vas cuestionando esa creencia o ese pensamiento? Y ya que lo escribí, la cuarta pregunta no la voy a escribir. Ahora voy a cerrar los ojos, voy a visualizar a la persona o a la situación o al pensamiento en conflicto, lo voy a observar y observa esa persona, cosa o situación sin ese pensamiento. Obsérvalo nada más. Si es una persona, obsérvala nada más. Ya sin ese pensamiento. Quiero que Pablo me entienda, pero ¿qué pasa si quito ese pensamiento de mí? ¿Cómo observas? ¿Cómo se vería tu vida sin ese pensamiento? Ahora que ya pude como darle otra opción a mi mente de acerca de este pensamiento, de esta situación, de esta cosa,
voy a hacer la inversión de ese pensamiento. En el caso de Pablo debe comprenderme, el opuesto sería Pablo no debe de comprenderme. ¿Y qué pasa cuando escucho eso? Y que me abro a la posibilidad de que sea distinto a como yo quiero que sea. O en vez de que Pablo debe comprenderme, yo debo comprenderme. O al revés, yo le estoy pidiendo algo a Pablo, entonces primero se lo doy. Yo solamente recibo aquello que doy. Entonces si yo creo que Pablo debe de comprenderme, es yo debo comprender a Pablo. Entonces de esa situación, suponiendo, si salgo me voy a enfermar. El opuesto sería, si salgo estoy protegida o estoy a salvo. O yo debo de mantenerme a salvo, o yo estoy a salvo. Y entonces le doy una vuelta a ese pensamiento. Y puede ser que al principio te resistas porque sea más grande tu miedo, tu angustia. Pero conforme lo vas haciendo, o escoge situaciones más pequeñas y conforme vayas viendo los beneficios, vas cambiando por situaciones o pensamientos que te generan más angustia, que son más grandes, o en los que ves más difícil la solución. Aquí ocurren dos cosas. Primero, desarticulas tu pensamiento y le quitas la fuerza que tiene. Entonces, ya que lo pudiste desarticular, ya que le quitaste ese sentido pues de conflicto, catastrófico, difícil, entonces lo puedes reestructurar. Cuando yo lo reestructuro, cambio mi intención a verlo de otra manera. Y ahí se mueve la energía. Entonces ya ahí tú tendrías que ir viendo cuáles son este tipo de situaciones que te mantienen ahí. Y vas a observar que generalmente, porque en nuestras creencias hay un determinado número, por decir 5, que, por ejemplo, el mundo es peligroso. Entonces, esa es una creencia madre, por decirlo así, o una creencia base, y que impregna muchas creencias más pequeñas. El mundo es peligroso cuando, pues cuando salgo a trabajar, cuando me expongo a los virus, cuando salgo de noche, entonces, pero tengo una creencia muy fuerte que es la vida es peligrosa, ¿no? O salir es peligroso. Cuando yo logro desarticular esa creencia madre, se desarticulan muchas alrededor, muchas pequeñas que uso en lo cotidiano. Entonces, cuando me convierto en mi propio observador, empiezo a descubrir cuáles son esas creencias, qué es eso que comúnmente pienso, o que las cosas son difíciles, o que la gente no confía. Y entonces, si yo creo que la gente no confía, no confío en mis hijos, no confío en mi pareja, no confío en mis amigos, no confío en mi jefe. Y entonces tengo una creencia madre que es no se puede confiar. Y les digo, cuando desarticulamos esas creencias madre, entonces se empiezan a disolver las pequeñas. Y ahí podemos hacer grandes cambios en nuestra vida cuando logramos desarticular esas creencias. Entonces, hay que ser el observador. No sé si tengan alguna duda. Yo ahí les dejé la hojita, está en el grupo. Y si lo hacen y tienen alguna duda, escríbanlo. O si no saben cómo cambiar esa frase, escríbanla y pues con gusto les ayudo.
o entre todos nos ayudamos. ¿Cómo puedo yo desarticular esa creencia, esa frase que no me deja avanzar? Como les digo, observen esta tablita, ténganla ahí, imprímanla, por eso la puse para que la puedan imprimir, la puedan poner. Está a colorcitos, les digo, mi impresora me la imprimió así. Y también cada color tiene mucho que ver con el nivel de energía. Entonces, vean el impacto que este tipo de pensamientos tienen en su vida y de qué forma los pueden modificar. Y vayan observando cómo cambia su energía, cómo se sienten más ligeros, cómo se sienten más de buenas durante más tiempo, cómo de repente salen a la calle y ya no pasa nada, pueden andar tranquilamente o hacen cosas que nunca habían hecho o que siempre habían querido hacer, pero por ejemplo, caminar en el parque en la noche o no sé, escalar, bueno, es ya más palabras más fuertes, ¿no? Pero, o sea, en cosas cotidianas, en cosas que diariamente están presentes en nuestra vida y que, pues como les digo, la mayoría viene derivado de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Pero ese es algo que es parte de la vida y no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar. O sea, así hayan comprado seguro de gastos médicos, seguros de lo que sea, y hagan todo de, tengan cerraduras en su casa, se limpian con desinfectantes antes de entrar a su casa. O sea, todo eso tiene que ver con un nivel de incertidumbre. Entonces, seamos honestos con nosotros. Estas son herramientas muy buenas, úsenlas y de verdad si tienen cualquier duda aquí compártanla. Aquí somos una red y es por eso que hago los videos en vivo, porque se genera una energía, una intención y todos conectados, aunque no nos veamos, aunque yo sé que ahorita hay 13 personas conectadas y que no sé quiénes son, pero es una energía, es algo que mueve. Entonces usen la energía del grupo para hacer estos cambios y se hacen más fluidos. Entonces hagan su ejercicio, ya están, como les digo, subí las preguntas, háganlo con cada cosa. Este es un ejercicio por cada pensamiento, por algo que les esté ahorita angustiando y que quieran verlo de otra forma y vean cómo se mueve la energía, vean cómo cambia todo utilizando estas herramientas. Y son herramientas que las personas que las crearon ya vivieron situaciones muy difíciles, muy complejas, y la creatividad que surgió de esa crisis es lo que da paso a este tipo de herramientas. En el caso de Byron Katie, ella era una científica, era una persona muy activa, y de repente tuvo un accidente que la tuvo meses y meses sentada, y entonces de ser una persona que siempre estaba en el hacer, no pudo hacer nada más que estar sentada, acostada más bien, y de ahí se puso a estudiar, de ahí se puso a ver cuál era su sentido de vida, porque se había roto su vida tal y como era. Y entonces de ese encierro, de ese estar acostada, de ese no poderse mover, empezó a observar cómo era la vida, las cosas importantes de la vida, lo que ella había mantenido de creencias en cuanto a actividad, en cuanto a hacer, en cuanto a lograr. De repente la vida la puso en una situación totalmente distinta, y de ahí ella creó este sistema que ya tiene muchos años y que ha ayudado a muchísima gente. Y así es como surge todo esto. Entonces, pues no esperemos a que la vida nos ponga en una situación así, y veamos cómo podemos hacer cambios realmente importantes en nuestra vida y vivir una vida de verdad increíble. O sea, donde todo esté alineado con las energías de alta frecuencia. Y pues hasta aquí la clase de hoy. Perdón, ya hablé mucho, ya se me resecó la garganta. Cualquier duda, pues escríbanla. Con mucho gusto les ayudo. O por mensaje privado, por donde ustedes gusten.
pero utilícenla, de verdad, es con mucho cariño compartirla. Y pues aquí estamos, cualquier duda, cualquier donde nos topemos, porque aparte el ego es muy bueno, o sea, no, esta no se puede cambiar, no le encuentro, no le hallo, pero siempre hay formas. Lo que pasa es que el ego pues hace su aparición porque ve que lo estamos derrumbando y va a hacer todo lo que necesite para salirse de eso que lo mueve, ¿no? A él le gusta estar muy quietecito en su zona de confort y este tipo de ejercicios hacen que nos bloqueemos, que parece que no tienen solución, que no hay otra forma de verlos. Y entonces por lo menos acuérdense de cancelar. Ese lo pueden usar en cualquier momento, no necesitan cuaderno, no necesitan nada, simplemente cuando se cachen diciendo una creencia que no les suma, cancelado, cancelado, cancelado. Y si es posible, cámbienla por otro pensamiento en sentido contrario. Pero el simple hecho de cancelarlo cambia. Y también este del trabajo de Byron Katy. Y pues muchas gracias, mañana nos vemos a la misma hora. Y pues cualquier duda aquí estamos. Y pues muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana y un excelente día. Gracias, hasta mañana.